El saludo usual fuera de cámaras a un invitado es bueno, ¿no? ¿Cómo estás? Tranquilo. Yo pensé que al presidente Martín Vizcarra, a quien le damos la bienvenida esta noche, no le iba a poder preguntar eso por obvias circunstancias, pero lo veo bastante tranquilo, presidente. Como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Eso está muy bien, el ánimo está a tope. La actividad nos mantiene así. Yo he sido la un poco, intensa actividad. Sin duda, y he sido un poco cargoso para invitarlo acá, pero le agradezco que haya escogido este momento tan trascendente para llegar hasta nuestros estudios y poder dirigirse a todo el país. Y digo tan trascendente porque hoy se ha cerrado, o se está ya cerrando, el plazo para la aprobación de las reformas constitucionales que usted planteó y que serán refrendadas vía referéndum, como usted lo ha dicho, el 9 de diciembre. Mi primera pregunta es: ¿está usted conforme con el resultado de estos proyectos de ley aprobados en el Congreso? Sí, no solamente yo, sino el Poder Ejecutivo, a cual represento. Recuerde que el 28 de julio presentamos los 4 proyectos de reforma constitucional al Congreso. Lo hicimos público en el mensaje que damos por 28 de julio, por Fiestas Patrias. Y eran 4 bien claros, bien definidos. Uno que se refería al Consejo Nacional de la Magistratura. Es el ente que elige y evalúa jueces y fiscales, que no estaba haciendo bien su trabajo y que necesitamos que se reconforme. El otro proyecto de reforma constitucional es el financiamiento de los partidos, de las campañas, fundamental, transparencia en el financiamiento. La bicameralidad fue el tercero y la no reelección inmediata de congresistas. 4 proyectos de ley que los presentamos, ya van 60 días desde que formalmente, incluso fuimos hasta el Congreso para personalmente entregarlo, y el propio Congreso, después de recibirlos, dio un plazo hasta el 4 de octubre, hoy 4 de octubre, en la madrugada, han sido aprobados ya los 4, y no solamente ellos, sino tal como le solicitamos al Congreso, ha sido aprobado el referéndum. Es decir, la legalidad que se ha conseguido con la aprobación por el Congreso va a tener legitimidad con el voto ciudadano. ¿Por qué para usted era especialmente importante que esto pase por la consulta popular? Hubo congresistas que en su momento dijeron: ya estamos embalados, ya estamos enganchados con la demanda del Ejecutivo, adelantemos la segunda legislatura y salgamos de este tema. ¿Por qué es importante? Es importante porque cuando uno reforma la Constitución, que es la ley de leyes, la que nos rige el destino, es necesario que la población también participe. Porque la población podría decir: ¿yo por qué tendría que estar de acuerdo con un cambio tan importante que lo hicieron 130 congresistas, por más representación que tengan ellos de toda la población del Perú? Entonces, ese tipo de reforma constitucional creo que se legitima con el voto ciudadano. Por eso para nosotros es muy importante. Y es una forma también de fortalecer la democracia. O sea, la democracia no solamente consiste en elegir autoridades cada 4 años, si son alcaldes o gobernadores regionales, o cada 5 años, si son congresistas o el presidente de la República. La democracia también consiste en cada cierto tiempo, en decisiones importantes, consultar a la población y que opine. Como hemos dicho, en costa, sierra y selva, desde el extremo norte hasta el extremo sur de nuestro país, no hay que tener miedo a la población. No nos debería llamar la atención, no es una medida populista, como afirman algunos. Hay países, Colombia acaba de estar en referéndum y es una práctica que más o menos se da cada cierto tiempo. Por supuesto, y eso fortalece, porque la población se ve más comprometida también con las decisiones que se toman. Entonces, por eso pedimos al Congreso que las apruebe y saludamos al Congreso que haya aprobado. Saludamos a todos los congresistas que han hecho un trabajo muy interesante, de mucho esfuerzo, y finalmente se ha llegado dentro del plazo a aprobar. Pero si también tengo que destacar y saludar y agradecer es a nuestra bancada que se ha batido en toda esta jornada para poder aprobar las 4 reformas constitucionales. Sobre el último proyecto de ley, probablemente el que más interés ha despertado en la ciudadanía. Estas reformas son complejas, importantes en cada uno de sus acápites, pero a veces es un poco complejo trasladar esa importancia al sentimiento ciudadano. Y el tema de la prohibición de la no reelección ha sido algo que ha despertado muchísimo interés. Tiene sus bemoles hacia un lado y hacia el otro. Pero esta mañana se advertía que la aprobación tenía una suerte de trampita, que de repente esta aprobación solo iba a aplicar para lo que se va a llamar ahora el Parlamento Nacional, ¿no? Esta figura bicameral. Entonces, que la no reelección inmediata iba a aplicar
a partir de las próximas elecciones a las del 2021, es decir, los congresistas actuales se podrían reelegir. ¿Cuál es su interpretación al respecto? Mire, nuestra propuesta de reforma constitucional que elevamos al Congreso de la República decía no reelección inmediata de congresistas, porque actualmente son congresistas. Pero claro, si se da la bicameralidad, los congresistas van a ser diputados o senadores. Y entonces, la evaluación que hizo el Congreso, si ponemos no reelección de congresistas, van a ser solamente para este proceso electoral, pero no para los siguientes. Entonces, buscaron un término que contemple los dos casos, a los actuales y a los futuros, que todos son parlamentarios. Los actuales congresistas son parlamentarios y los futuros, senadores y diputados, también serían parlamentarios. Entonces han cambiado el término de congresista por parlamentario para englobar a todos. Entonces eso nosotros lo entendíamos, pero ante alguna duda, para que no quede ningún detalle suelto, hicimos la consulta. Desde el inicio quien nos ha estado apoyando realmente de manera muy valiosa, y también agradecemos, es a la Comisión Wagner, integrada por gente de mucha experiencia, constitucionalistas. Como el abad, Eduardo Vega, en fin, toda una serie de figuras. Y entonces le hicimos la consulta, para que no quede duda, y ellos nos han respondido, Alan Wagner, el día de hoy, 4 de octubre, obviamente porque hoy día ha sido la aprobación, y aquí tenemos el informe, ¿no? Y el informe que está suscrito por Alan Wagner, Samuel Abad, Walter Albán, Eduardo Vega, Ana Teresa Revilla, dicen en su conclusión que efectivamente la prohibición de reelección comprende a los actuales congresistas. Así que no hay ninguna duda. ¿Me lo puede prestar sí, para por poder supuesto. mostrar ante cámara? Claro. Efectivamente es este documento, es un informe de ahora mismo, con las firmas que usted señala, con las conclusiones muy claras, las muestro rapidito, para que no quede duda, presidente, porque caso contrario, ¿no?, si es que después se quiere hacer una suerte de interpretación auténtica, estaríamos cayendo en una figura similar a la de los presidentes que dicen, no, yo no me reelecto porque como la Constitución ha cambiado, ya no aplica, ¿no? Así que esto debería dejar sí, por supuesto, sin lugar a dudas. Y son reconocidos constitucionalistas, ¿no?, los que han manifestado que es lo que está claro y además no pierde el espíritu de la reforma planteada por el Ejecutivo, ¿no? Este análisis no parte del aire. El análisis que hace el Congreso de la no reelección parte del pedido que hemos hecho nosotros como Poder Ejecutivo y que yo personalmente presenté. Y este pedido dice prohíbe la reelección inmediata de congresistas. Entonces se recoge ese pedido, así que no hay ningún problema. Y no se preocupen que yo voy a ser solidario con los actuales congresistas, porque yo tampoco voy a ir a No va a interpretar. No voy a interpretar. Mi función termina el 28 de julio de 2021. Usted lo deja claro. Y lo dejo no va a haber ningún tipo claro. de así que bypass también, por ahí. Así que soy solidario con los 130 congresistas que tampoco van a ir a la reelección. Cuénteme. En las encuestas se refleja, pues, efectivamente que para la población apoya mayoritariamente, creo que hasta ahora de los 4 proyectos de ley era el que más apoyaban, 75%, demás. Sin embargo, hay también críticas desde el lado de los especialistas que dicen vas a quitarle al Congreso la posibilidad de tener gente experimentada, ¿no? Entonces vamos a cada nuevo Congreso va a ser una suerte de cachimbos, ¿no?, que al final le va a pasar la factura al país. ¿Cuál es la respuesta a eso? Mire, basta con analizar el desenvolvimiento del Congreso. Gente nueva que por primera vez está en el cargo tiene un desempeño realmente valioso, ¿no? Así que no es que el que entra recién. Aquí es un tema de experiencia, es un tema, la experiencia previa, un tema de capacitación profesional, y sabe que, como todo en la vida, es un tema de voluntad. Si hay ganas de hacer las cosas, perfectamente se pueden hacer. Así que yo creo que, por eso, este proyecto de reforma ya está aprobado por el Congreso de la República. Ahora esperemos la opinión de la población. Deduzco que está conforme también con el hecho de que se hayan cambiado el número de congresistas. Ustedes proponieron 100 más 30, han quedado siendo 130 más 50 senadores. Pero, ¿por qué lo aceptamos? Porque la premisa que nosotros pusimos para la bicameralidad era que no signifique mayor presupuesto de la República. Y eso ha quedado. Y eso ha quedado. Está establecido de que es un porcentaje, que es el porcentaje actual, que se destina del presupuesto general de la República para el Congreso, es el mismo. Porque
alguien decía, si con una Cámara gastan una determinada cantidad de presupuesto, con dos van a gastar el doble. No, se puede, y así lo está establecido, así está aprobada esta reforma constitucional de la bicameralidad, que se ajustan al mismo presupuesto. Hay muchísimos más empleados en el Congreso de cuando eran 240. Por Creo supuesto. Que o sea, 4 o 5 veces se más. puede hacer mucha eficiencia en el manejo del Congreso, y no solamente al mismo presupuesto como se ha puesto de tope, sino incluso podrían bajar más. Pero es un tema que ya lo dejamos en manos de los propios congresistas, pero lo que sí queda claro es que la bicameralidad que ha sido aprobada no significa un mayor presupuesto del erario nacional. Una pregunta más sobre el nuevo Congreso. ¿No teme que el hecho que la letra pequeña, es decir, los macrodistritos, los microdistritos, el tema de representación, la forma de elección, que ahí sí hubo cierta discusión, se vote en una ley de desarrollo, digamos, en la cual el Ejecutivo ya no tenga mayor control? ¿Está tranquilo con esto? No, finalmente es el Congreso el que apruebe también la ley de desarrollo, pero estaremos con ellos. Estas reformas de la Constitución ha sido un trabajo permanente de gente del equipo del gobierno que ha estado justo viendo todo este debate, todo este análisis. Hemos estado a través del Ministerio de Justicia, hemos estado a través de la Presidencia del Consejo de Ministros. El Premier ha ido en la madrugada prácticamente. Sí, o sea, ha ido, lo convocaron en su calidad no solamente de Premier, sino de congresista, y estuvo ahí. Estamos siempre al pie del cañón. Donde tengamos que estar, van a encontrar al gobierno. ¿Consideró Martín Vizcarra cerrar el Congreso? No. ¿No? ¿De verdad? Nosotros sabemos que existe siempre la posibilidad cuando se deniegue la confianza, ¿no? Pero cuando nosotros presentamos hace 2 semanas el pedido de confianza y luego a los 3 días el Congreso nos da la confianza, obviamente tenemos que confiar en este poder del Estado. El objetivo no era cerrar el Congreso, como se dijo en algún momento. No. Y se han aprobado las 4 reformas constitucionales, se ha aprobado el referéndum, la población va a emitir su opinión mediante su voto sobre las 4 reformas el 9 de diciembre de este año, y eso es lo que decíamos. Ahora, estas 4 reformas son sumamente importantes, pero no solamente son las 4 reformas, detrás de ello hay mucho más trabajo que tenemos que hacer. Por ejemplo, para la reforma judicial, no solamente es la reforma constitucional, están los proyectos de ley. Entonces, y ahora hay que comenzar a trabajar los proyectos ya específicos para probidad de los abogados, la OGMA que no ha funcionado, hay una serie de proyectos. La bicameralidad, solamente aquí estamos aprobando el concepto, pero necesitamos un Congreso mucho más eficiente en general, y eso tiene que haber una ley de desarrollo en ese sentido. El tema de financiamiento de los partidos es sumamente importante. Entonces, detrás de ello tenemos mucho por qué trabajar, y así que no es que con esto llegamos a la meta, no, es solamente un paso en el camino que tenemos para luchar contra la corrupción, porque teniendo un Consejo Nacional de la Magistratura con personas idóneas, honestas, vamos a garantizar buena selección de jueces y fiscales. Estamos luchando contra la corrupción, que es nuestra bandera de gobierno, luchar contra la corrupción, tener garantizado el control del financiamiento de los partidos políticos, de los procesos electorales. ¿Qué hacemos? Estamos luchando contra la corrupción para que el dinero mal habido no entre a las campañas y finalmente en la gestión del alcalde, del gobernador o del propio presidente se quieran cobrar el favor de haber financiado una campaña. Todo eso es lucha contra la corrupción. ¿Es suficiente? No, hay mucho más trabajo. Y eso lo estamos haciendo y lo vamos a hacer de manera sostenible. Antes de ir a la pausa, pero ¿cómo interpreta esta decisión del Congreso de legislar sobre la cuestión de confianza, de alguna manera limitando la capacidad del Ejecutivo, es decir, ya no permitiendo que los ministros lo puedan hacer, no permitir sobre, digamos, propuestas legislativas, cuestiones de confianza, limitando a la PCM? Pareciera que están legislando para Martín Vizcarra, para limitar a Martín Vizcarra, pero en realidad esto va a comenzar en el 2021. ¿Cómo queda eso? Por eso, nosotros vamos al aspecto de fondo de las propuestas, ¿no? Entonces, ¿ha habido cambios? Sí ha habido cambios. ¿Cambian el concepto de fondo de las propuestas? Creemos que no, por eso las aceptamos, por eso saludamos. Hay un toma y daca, hay cierto toma y daca político, como debe ser, ¿no? Como debe ser. Porque siempre saltamos allá, cierren el Congreso. Ha habido momentos de tensión bastante fuertes. Es parte de la democracia, es parte de este trabajo de articulación que a veces es en armonía, a veces es tenso,
Pero eso sí, nosotros siempre respetuosos, nos hemos dirigido al Congreso siempre con mucho respeto y con mayor razón a las personas. Sin embargo, yo he recibido una serie de calificativos, de adjetivos inadecuados. Todo eso lo dejo de lado, porque yo trabajo en función del Perú, de los peruanos, y entonces no puedo quedarme en un insulto, en el rencor que genera. No, la misión que tenemos, los objetivos que tenemos como país son más grandes para quedarse en la anécdota de un mal rato. Tenemos que seguir trabajando. Hoy día he estado desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde trabajando en La Libertad. He estado en Trujillo, he estado en las provincias más alejadas en Bolívar, he estado trabajando obras de agricultura, de un puente, muchas. Hace 2 días estuvimos haciendo lo propio en Junín, pero no en Huancayo. Además de Huancayo, hemos estado en Tarma, hemos estado en Jauja, y eso hacemos todas las semanas. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Entonces, paralelo a estas reformas que son sumamente necesarias, hay que seguir trabajando, atendiendo las necesidades de la población que han sido dejadas de atender por muchos años. Y eso es lo que estamos trabajando. Para cerrar el tema de las reformas en segundos, porque tenemos que ir a la pausa para seguir tratando otras materias. Usted me dice, este es un gran primer paso, el referéndum para toda la arquitectura legislativa que se está planteando. ¿Cuándo calcula, prevé que ya estemos listos? ¿Es hacia el final de su gobierno? ¿Antes? ¿Hay una suerte de calendario, grosso modo, de cuándo deberíamos tener todo listo? No, este es un proceso y vamos avanzando y mejorando gradualmente. O sea, no es que viene un paquete y en 3 años está concluido, no. Se van a ir viendo mejoras conforme vayamos avanzando. Por ejemplo, se aprueba el 9 de diciembre, como yo no tengo dudas, el cambio en el Consejo Nacional de Magistratura, que ahora no son a dedo de unas instituciones que nombran, no, ahora es por concurso de méritos, ¿no? Donde se destaca la capacidad, la idoneidad, la honestidad de los candidatos, que son los que van a elegir jueces y fiscales. Inmediatamente se apruebe, ya se lo operativiza. Y entonces los primeros meses del próximo año ya tendremos un nuevo Consejo Nacional de Magistratura. Le han cambiado de nombre, no importa, el nombre es lo de menos, pero es un nuevo Consejo Nacional que va a elegir los jueces y fiscales. Entonces, ahí vamos a evitar pasar por esta penosa situación de estar escuchando audio donde la justicia se oferta al mejor postor, ¿no? Entonces, porque vamos a tener, entonces ya se ven resultados. ¿Cuándo va a haber resultados? De acá dentro de los primeros meses del próximo año ya se ven los resultados de esta primera reforma. Perfecto. Otras demorarán un poco más, pero resultados se ven de inmediato. Vamos a una pausa, presidente Martín Vizcarra, y vamos a regresar con mucho más, por supuesto, a la situación de la Fiscalía y la situación del expresidente Alberto Fujimori. Ya volvemos tras esta pausa, no se vayan. Terminamos este intensísimo jueves conversando con el presidente Martín Vizcarra. Presidente... Y me pregunta sobre la familia y mi nieto, ya me cambias mi estado de ánimo cuando me preguntas. Pero por eso está sonriendo, está sonriendo, porque de todas maneras es importante, ¿no? La familia... Es fundamental, o sea, la familia, el soporte que te da, o sea, después de días intensos de trabajo físico, esfuerzo físico, ir, subir cerros, bajar, entrar a la obra... esfuerzo también emocional, ¿no? Porque usted siempre ha sido un papá chocho, además. Sí, yo lo sé pues, antes, claro, entonces... claro, papá chocho y ahora abuelo chocho, así que eso te relaja y nuevamente te pone listo para comenzar la jornada del día siguiente. Porque es día a día, ¿no? Es día a día. Este trabajo es en realidad un tema, me imagino, de, como dice la Biblia, cada día con su afán, ¿no? Así es, cada día. Porque tampoco... Cada día hay una agenda intensa, o sea, no hay día, o sea, incluidos sábados, domingos, no hay día en que no tengamos una tarea bastante intensa, pero ¿sabe qué? Lo hacemos con mucho gusto, o sea, con mucha fuerza. Y le voy a quitar la sonrisa, porque casi no hay día que haya problemas con el fiscal de la Nación. Entonces, ha habido pues un último cruce de opiniones. Al pedido, usted literalmente dijo que esperaban que el fiscal Chávarri dé un paso al costado, respondió con este tuit pidiéndole ponderación y diciendo pues que tenía 40 y pico denuncias que serían tramitadas con el debido proceso. Y ya se ha respondido, usted ha dicho que no va a aceptar amenazas, el premier también lo ha señalado, que no debe estar un minuto más en cargo, pero el hecho es que
El señor Chávarri, todo indica, tiene todo el deseo de quedarse donde está y nada indica al mismo tiempo que el Congreso lo vaya a remover. ¿Cómo ve ya usted en términos, digamos, de la estabilidad del país esta situación con la Fiscalía de la Nación? ¿Cómo se va a resolver? Mire, hace pocos minutos el Congreso de la República ha votado el caso del juez Inostroza. Así es, y ¿no? lo ha incluido al final como organización criminal. Y lo ha incluido como organización criminal. ¿Y en base a qué? A un informe fiscal donde ponen todo el listado de la organización criminal. Y en ese listado de organización criminal está el juez Inostroza y está el fiscal Chávarri. O sea, si hubiera lógica, entonces también tendría que seguir el mismo camino. Nosotros no nos metemos en otros poderes. Nosotros respetamos la autonomía, respetamos el Poder Judicial, respetamos la autonomía del Ministerio Público. O sea, nosotros creemos que el Ministerio Público es una institución respetable. Yo estoy seguro y me consta que en el Ministerio Público existe muchos fiscales probos y honestos. Pero lo que digo es de que quien está encabezando actualmente, el fiscal de la Nación, a decir de sus propios miembros de la institución, que recomiendan que dé un paso al costado, de la fiscal que investiga a los Cuello Blanco, que lo compromete como parte de la organización criminal, y a la opinión mayoritaria de la población, entonces la opinión es de que también debería dar un paso al costado. Si no quiere darlo, es cuestión de él. Sin embargo, hay mecanismos que están a través del Congreso, y ya se verá. Pero lo que sí no se puede permitir es que se use ese cargo para amenazar. Yo no tengo ningún temor. ¿Con la investigación de Alfredo Torne quieren llegar a Martín Vizcarra en el caso Chinchero? Que lleguen de la forma que crean más conveniente. Y lo que van a encontrar por el camino que vayan a Martín Vizcarra es honestidad, transparencia, limpieza. Es lo que van a encontrar. Que usen el camino que crean conveniente. Nosotros hemos trazado una línea. Para aquí queremos la mayoría, la gran mayoría de peruanos, los que estamos para luchar contra la corrupción, la gente honesta, la gente que quiere el progreso y desarrollo de un Perú limpio, está a este lado. Y de otro lado está claramente identificado quiénes están. Si hacemos una analogía, la Junta o la Sala Plena, en realidad, de jueces supremos presionó para que renuncie el señor Duberly Rodríguez y de alguna manera esa institución está pasando, digamos, por su propia reforma, ¿no? Digamos, por su... Y está aportando, y legítimamente está planteando, incluso con diferencias con el Ejecutivo, pero está siendo un jugador con más. Aportes y diferentes ángulos para analizar las mismas reformas, pero todo enriquece, ¿no? Los jueces supremos son 20, los fiscales supremos, en este caso la Junta, son 5. ¿Deberían irse todos los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos? Mire, yo no quiero entrar en detalle, porque ahí sería interferir. Lo único que digo, que quien tiene ahora la responsabilidad, a juicio de los propios fiscales del Ministerio Público, de la investigación que se ha hecho a esta red criminal y de la opinión pública, considera que no es la persona idónea. Eso es lo que quiero decir, y no quiero entrar en más detalle, porque finalmente el Ministerio Público también tendrá que ver lo propio para recuperar la confianza de la población, que eso es básico para desempeñar bien las funciones de cada institución. Otro que lo ha invocado directamente es el expresidente Alberto Fujimori esta mañana, donde se ha dirigido al presidente de la República prácticamente pues diciendo no me maten, ¿no? Se ha dirigido también al Poder Judicial, pero evidentemente cuando va hacia el presidente de la República está pensando él también en alguna suerte de nuevo indulto. ¿Cómo es la posición de su gobierno? De todas maneras es un tema sensible, delicado, difícil, pero ya el Poder Judicial se ha pronunciado al respecto. Personajes políticos han aclarado que Martín Vizcarra no tuvo que ver en absoluto con la expedición de este indulto de su predecesor, de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cómo va a encarar esta situación? Pero mire, a ver, seamos claros. A ver. En diciembre del año pasado, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, otorgó el indulto humanitario a Alberto Fujimori. Yo era vicepresidente y respeté esa decisión. Lo hizo en uso de sus facultades. De su atribución. Era una atribución. El presidente de la República le dio el indulto y yo respeté la decisión del presidente Kuczynski. Han pasado 9 meses y ahora el Poder Judicial toma esta decisión de dejar sin efecto el indulto. Basado en un pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además. Perfecto. ¿Qué es lo que corresponde? Así como yo respeté cuando
el presidente Kuczynski otorga el indulto, ahora lo que queda es respetar. O sea, es el Poder Judicial. Yo comprendo la situación que está pasando, no solamente Alberto Fujimori, sino la gente cercana, los familiares, la gente que lo estima. Yo lo comprendo, es una situación realmente difícil, ¿no? Pero lo que corresponde aquí es respetar la decisión del Poder Judicial. ¿Cómo procedería si es que llega una nueva solicitud de indulto? No. ¿Qué puede pasar? Pero más rápido que ello, quizás pueda llegar a la segunda instancia del Poder Judicial o al Tribunal Constitucional. O también hay un proyecto de ley que hoy día nuevamente ha sido presentado al Congreso de la República para que personas en las mismas condiciones, también que Alberto Fujimori, que hay cientos, si no miles en las cárceles en el Perú, que son de avanzada edad, que tienen su salud bastante deteriorada, puedan pasar la prisión domiciliaria. Entonces, pero es un tema que corresponde al Congreso. Nosotros, como Poder Ejecutivo, respetamos las decisiones que se toman, la del Poder Judicial, y si en caso toma una decisión el Congreso de la República, ¿usted lo vería factible? Tenemos que respetar, tenemos que respetar. Esa es entonces, pero la invocación que hacen a nosotros, bien, ¿es en qué sentido? Nosotros respetamos, lo respetamos el año pasado cuando se dio el indulto, y ahora tenemos que respetar. Pero es una decisión absolutamente que corresponde al Poder Judicial. Presidente, para ir cerrando el tema, la entrevista, mejor dicho, el domingo tenemos elecciones. Usted emerge de la política regional, es la particularidad de este gobierno, que evidentemente tiene una impronta descentralista. Su primer ministro es también un ex gobernador regional, y lo hemos visto pues en la intención ya de los proyectos de ley del Congreso, el tipo de, como hemos visto, eso se va a discutir más adelante, pero está ese énfasis, y usted nos acaba de decir todo lo que está viajando y lo vemos todos los días. Pero hay preocupación porque ahora mismo han caído unos alcaldes en Amazonas, acaba de caer el alcalde de Punta Negra, y ya hay 3 o 4 del sur chico, por decirlo así, que ya estaban presos por el tema de tráfico de terrenos en unas mafias realmente peligrosas. Acaban de absolver a un candidato favorito de un cargo de homicidio. Evidentemente pues hay quienes van a apelar este cargo. O sea, es decir, hay preocupación, son elecciones importantísimas, y la corrupción además se desarrolla evidentemente en el ámbito regional. ¿Cómo observa usted esta situación que va a tener que ver con su gobierno a partir del próximo año? Mire, primero, felicitar a la policía y al Ministerio Público. Mire, cuando trabajan bien, cómo intervinieron una organización criminal aquí en La Victoria, o sea, que tenía una gran cantidad de dinero mal habido, que en base a que, o sea, los tributos que debe recaudar el municipio iban a los bolsillos particulares del alcalde, ¿no? Entonces vemos autoridades que sí están cumpliendo. Tenemos una policía que hace investigación, que trabaja de la mano con el Ministerio Público, y ahora en Punta Negra, y ahora el ministro está en la selva, actualmente trabajando también otro operativo de las mismas características. Entonces estamos viendo. Entonces, cuando hablamos de combatir la corrupción, es combatir la corrupción, caiga quien caiga. Eso es lo que estamos trabajando. Pero estamos a 3 días de las elecciones, y nosotros donde vamos, a ciudades grandes como Lima, y nos dirigimos a la población, o ciudades pequeñitas, hemos estado hoy en Calemar, inaugurando un puente, a más de 6 horas en carretera de Trujillo, para conectar Trujillo, la costa peruana, con una carretera de acceso hacia San Martín, hacia la selva. Y ahí también decimos lo mismo. Por favor, analicen su voto, sean responsables este domingo, porque de su voto depende el tipo de autoridad que van a tener el pequeño distrito, la provincia, la región o ciudades, urbes como donde estamos, Lima Metropolitana. En consecuencia, es fundamental de que no se pase como un acto más las elecciones. Es de mucha responsabilidad. Yo trabajo de la mano con los alcaldes y los gobernadores regionales. Hemos hecho transferencias de más de 10.000 millones de soles, porque confiamos. Pero además de transferir, enviamos a la Contraloría copia de la transferencia para que verifique que ya esté bien. Pero donde vamos, muchas veces encontramos a la población
descontenta con su autoridad. Y entonces nos dice, presidente, bienvenido, pero ¿qué hace con esa autoridad? Le digo, ustedes lo eligieron, o sea, no me culpen a mí si tienen un mal alcalde o un mal gobernador regional, ustedes lo eligieron. Pero bueno, si se equivocaron, felizmente, hay la posibilidad de enmendar el error. Porque este domingo, dentro de 3 días, vamos a elegir alrededor de 2000 alcaldes y los gobernadores de todas las regiones. O sea, pedirle a la población que vea el grado de preparación, que vea los antecedentes, pero principalmente que revise su hoja de vida si es honesto, porque creo que, viendo la situación actual de nuestro país, el principal requisito de una autoridad es la honestidad. Muy bien. Presidente, muchas gracias, ha sido sumamente ilustrativo. Yo estoy seguro que los televidentes de TV Perú, que llega efectivamente del último rincón del país... y me consta, porque yo recorro todo el país y hasta los sitios más alejados veo... Por eso se ha dado cuenta pues que cara a cara tiene la sintonía que tiene y aquí está. Acá estamos, dando la cara. Y estoy seguro que va a venir antes del referéndum. Sí, definitivamente. ¿No? Para antes que podamos tener una conversación cerrando este tema. Gracias. Y la población decidirá en el referéndum, que es lo más importante. Por supuesto, vamos a seguir en campaña, ¿no? O sea, evidentemente el país va a tener que seguir en campaña para poder entender la naturaleza de estas reformas. Por supuesto. Presidente Martín Vizcarra, gracias por acompañarnos esta noche. Al contrario, gracias, Enrique. Vámonos a una pausa, nos vamos a una pausa para cerrar, No, ya nos despedimos. Le damos la posta a nuestro compañero Lucho Trizano, que le hemos robado unos minutitos, pero creo, Lucho, que ha valido la pena. Sigue pues con la información deportiva. Nosotros nos reencontramos como todos los días mañana en Cara a Cara. Adiós. Gobierno del Perú.